Buenos días, espero que se encuentren muy bien. En este espacio vamos a dedicar para explicar el sistema nervioso. Es importante ya que se encarga de coordinar tu cuerpo, todo esto a partir de elementos como el cerebro, que se compone de neuronas que ordenan las actividades y la médula espinal que transmite impulsos sensoriales y motoras. Otras funciones son recoger y transmitir información sobre el estado del cuerpo. ¿Por qué es importante nuestro sistema nervioso? Más allá de conocer para qué sirve el sistema nervioso, es necesario resaltar su importancia. Así sabrás que todas las sensaciones que recibes son registradas por el gusto, olfato, tacto, vista y audición. Gracias a esto eres consciente del estado de tu cuerpo y puedes cuidar de él. El sistema nervioso actúa según estímulos, registra la sensación, su causa y la respuesta dada. Regula el cuerpo, por ejemplo, la respiración, la digestión y la secreción de hormonas. Ahí es importante resaltar que sigue teniendo una relación con los demás sistemas. Y este sistema también se llama un sistema de control, porque se encarga de mantener, pues es como el que recibe todos los estímulos para que funcionen correctamente los demás sistemas. Y el tercero que controla reflejos, acciones involuntarias que responden pues a unos estímulos. La estructura y la función del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos de células, las neuronas y las células gliales, que se acumulan y organizan en estructuras como las fibras nerviosas, los nervios y los ganglios. En la siguiente diapositiva vamos a ver las partes de la neurona. Entonces, la neurona es una unidad básica de comunicación del sistema nervioso. Están especializadas en recepción, conducción y la transmisión de estímulos eléctricos hacia todas las partes del cuerpo. La primera parte de la neurona es el cuerpo o soma celular, el que voy a señalar en este espacio, en este momento. Es la parte ensanchada de la neurona. Sus funciones son coordinar todas las actividades metabólicas de la neurona, integrar la información recibida por las dendritas e iniciar los impulsos nerviosos al comienzo del axón. Las dendritas son las que vemos aquí, son fibras nerviosas a las cuales hay que resaltar esta parte. Las dendritas son las que reciben los impulsos eléctricos a partir de estímulos. Y los axones son por los cuales salen estos impulsos de la célula. Entonces aquí está el axón, que es toda esta terminal, y aquí en esta parte, en esta última parte, son las terminales axónicas, que es por donde se transmite la información y puede conectarse con otra neurona para seguir el recorrido de este impulso que recibió para tener una respuesta. Las neuronas también se pueden clasificar de acuerdo con la cantidad de prolongaciones que poseen. Unipolares, entonces tenemos dendritas, el cuerpo soma se encuentra ubicado como en la mitad que integra y los axones. Bipolar, que ya está como en el centro, entonces tiene obviamente las dendritas, los axones, y las multipolares, el cuerpo soma se encuentra como en el extremo, aquí están las dendritas y aquí están los axones. Y las células gliales brindan soporte, defensa y nutrientes a las neuronas y junto a ellas forman el sistema nervioso. Sin embargo, no transmiten impulsos. Las neuronas se clasifican en neuronas sensoriales o aferentes, neuronas eferentes o motoras y la interneurona. Las sensoriales son las que se encargan de detectar un estímulo y ese estímulo lo conducen desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Son muy importantes porque están relacionadas con las sensaciones y percepciones tales como dolor. Neuronas eferentes o motoras distribuyen comandos inhibidores o excitadores. Estos transportan impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los músculos, que responden con movimiento. Y la interneurona son las que conectan las sensoriales con las motoras. Son importantes para que se dé el proceso de estímulo y el proceso de respuesta. Vamos a ver en el siguiente esquema. Entonces, tengo un receptor sensorial. Es el que está recibiendo la información del exterior
y el interior del cuerpo. Esta neurona que estamos viendo aquí es de tipo unipolar, entonces va a recibir toda la información. Aquí está el axón que está ya enviando la información para que la interneurona procese y siga enviando ese estímulo que recibió el receptor sensorial. Este tipo de neurona que vemos acá es una neurona multipolar. Entonces, a partir de las dendritas recibe el estímulo, lo transporta por el axón y aquí las terminales axónicas se conectan con el músculo para que se dé una respuesta. Reciben mensajes de las neuronas motoras y permiten el movimiento. Aquí a su vez también estamos viendo la relación entre el sistema nervioso central y el periférico. Tengo el receptor, recordemos que la neurona aferente es la sensorial, entonces aquí cuerpo-soma está el axón, cuerpo-soma está la interneurona, la que se encarga de conectar a la neurona sensorial con la neurona motora. Entonces tenemos el axón, la eferente, recordemos que la neurona motora, y el axón terminal es para que se dé la respuesta. Tenemos una fisiología de los reflejos. Aquí en este esquema se ve cómo nos estamos viendo, aquí hay un estímulo y vamos a tener una respuesta. La vía sensitiva la estamos señalando con un color azul, la interneurona con un color negro y la vía motora con un color rojizo. Entonces los reflejos son reacciones automáticas, previsibles y rápidas que se emiten en respuesta a los cambios en el medio. En este caso, el estímulo es que la persona, al acercar su dedo a la llama, se procesa ese estímulo, se envía, se conecta con la interneurona que ya procesa la información para enviarla a la neurona motora para que dé una respuesta, y la respuesta en este caso es retirar el dedo de la llama porque me va a causar dolor y me va a causar una quemadura. Entonces aquí tengo todo el proceso, receptor sensorial, la neurona sensorial, la integración, que el centro de integración es la interneurona que se encuentra en el sistema nervioso central, la neurona motora, y el efecto es la respuesta que este va a producir. Aquí vamos a empezar a diferenciar entre el sistema nervioso central y el periférico. De ahora en adelante, sistema nervioso central lo vamos a denominar SNC y sistema nervioso periférico SNP. El central integra la información que proviene de todo el cuerpo, se encarga de procesar la información que el organismo recibe de su medio interno y externo, y a partir de esta coordinar y dirigir todas las funciones del organismo. Está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico lo integran los diversos nervios periféricos que emergen o que llegan a la médula espinal. Estos se distribuyen por todo el organismo. Están compuestos por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo vegetativo. Entonces aquí se observa la organización. El sistema nervioso central, el encéfalo, que está constituido por cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, somático, nervios espinales hay 31 y craneales hay 12. Y el autónomo se divide en simpático y parasimpático. Aquí en el ejemplo, pues en el esquema, se observa mejor pues como la distribución de las partes del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces el sistema nervioso somático está compuesto por nervios espinales, que son los que envían información sensorial, tacto, dolor, del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal, y reciben órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética. Y el sistema nervioso autónomo, también conocido como sistema nervioso vegetativo, a diferencia del somático, recibe la información de las vísceras y del medio interno.
El sistema nervioso autónomo, sobre todo un sistema eferente e involuntario, que transmite impulsos desde el sistema nervioso central hacia el periférico. Este autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Estos sistemas como tal tienen una respuesta siempre antagónica. Aquí ya se los voy a explicar. Sistema nervioso parasimpático almacena energía, por eso su función es mantener el cuerpo en estado de relajación, a diferencia del simpático, que prepara al organismo para responder a situaciones de estrés, excitación y peligro. Aquí el parasimpático se asocia a momentos de calma y sus funciones siempre van a ser opuestas al del sistema nervioso simpático. Las neuronas que lo componen se comunican por medio de los transmisores noradrenalina y acetilcolina. Pero aquí, por ejemplo, el simpático es el responsable de dilatación de pupilas, el aumento de la frecuencia cardíaca y su duración excesiva, entre otras. El organismo, cuando de pronto entra en una situación de estrés, siempre se va a activar el sistema nervioso simpático, pero no es bueno para el organismo. Por ejemplo, acelera el impulso cardíaco. El organismo tiene que mantener una frecuencia cardíaca adecuada. Por eso, de manera antagónica, actúa el parasimpático para reducir el latido cardíaco para que el organismo vuelva al equilibrio. Y así como ven, pues como el efecto que acelera o el cambio que se produce, y el organismo siempre trata o busca de llegar otra vez a mantener la calma, a mantener la homeostasis. Ahí pueden observar, por ejemplo, inhibe la actividad digestiva, eso es el simpático, y el parasimpático estimula la actividad digestiva. Siempre es el efecto opuesto para tratar de volver al equilibrio del organismo. Aquí pues otra vez vamos a observar el esquema de coordinación nerviosa, un receptor, tenemos un estímulo, el nervio aferente. Mire cómo observamos, es una neurona de tipo unipolar. Tenemos la interneurona, que está en la médula espinal, que está conectada con el sistema nervioso central, y la eferente, que es una neurona multipolar, la cual transmite ese impulso para dar una respuesta. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, cuando se procesa una información, desempeña tres funciones: capta la información del medio, la procesa y elabora una respuesta frente a la situación a la cual nos estamos viendo enfrentados. El impulso nervioso. Las neuronas transmiten información usando un lenguaje eléctrico. Para tal fin, ellas producen y transmiten impulsos eléctricos o potenciales de acción. Los potenciales de acción son ondas de descarga eléctrica que viajan a lo largo y a través de la membrana celular de las neuronas. Son creadas por el flujo de iones de sodio e iones de potasio a través de la membrana. La neurona en reposo tiene carga negativa por dentro y carga positiva por fuera. La despolarización lo que hace es invertir esa condición, mientras que la repolarización supone la recuperación de la polarización. Aquí lo vamos a ver en este ejemplo. Entonces, internamente tiene cargas negativas y externa tiene cargas positivas. Recibe el estímulo que se transmite por todo, las dendritas lo reciben, se procesa en el cuerpo soma y luego por el axón se transmite. Entonces, cuando se despolariza, miren aquí en rojo que se cambia internamente las cargas. Se inicia el impulso nervioso que va a transmitir esa información. Y la repolarización es que a medida que pasa ese impulso, va cambiando otra vez las cargas para volver a la membrana en reposo. Cuando yo hablo de sinapsis, son relaciones entre neuronas que facilitan la transmisión de los impulsos desde una neurona presináptica hacia otra posináptica. Se producen entre axones y células efectoras, como las fibras musculares y las células glandulares. Entonces aquí yo veo una neurona presináptica y una neurona posináptica. La una ya envía la información y la otra la recibe.
es necesario aclarar que siempre las dendritas son las que reciben el estímulo y el axón es por donde ya se envía la información, las terminales axónicas. Las sinapsis se clasifican en químicas y eléctricas, pero esta clasificación depende del mecanismo de conducción de los impulsos nerviosos y de la manera en que se genera el potencial de acción, que lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Sinapsis química, en las que la conducción de los impulsos se consigue por la liberación de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Desde la neurona presináptica, los neurotransmisores luego se difunden a través del estrecho espacio intercelular que separa la neurona presináptica de la posináptica. Y las sinapsis eléctricas son comunes en invertebrados y contienen uniones o hendiduras que permiten el movimiento de los iones. Entonces aquí las uniones hendiduras entre las células musculares lisas y cardíacas son equivalentes en mamíferos de las sinapsis eléctricas. Es cuando un proceso es como más puntual y no requiere de la activación de unos neurotransmisores en específico, sino que es un intercambio de iones a nivel de membrana. Entonces aquí lo observamos en el siguiente esquema. La sinapsis eléctrica, mire que aquí vemos como el esquema a partir de iones. Entonces, a partir de esta hendidura hay un intercambio de iones y que realizan el proceso de sinapsis eléctrica. Pero la sinapsis química ya es un poco más compleja porque requiere de unos neurotransmisores que son específicos dependiendo del estímulo que estén recibiendo. Entonces vamos a ver en esta. Entonces tengo neurona 1 y neurona 2. Entonces, la neurona 1 está en el proceso, mire, las dendritas están en la dendrita, está el espacio posináptico que aquí está como más ampliado y está el axón. Entonces la dendrita es la que va a recibir, es como la receptora de ese neurotransmisor para tener una respuesta. Entonces la dendrita va a recibir la información. Esa información, ese estímulo lo transmite y aquí en estas terminales axónicas es por el sitio en el cual esos neurotransmisores se van a transmitir, pero hay un espacio que es un espacio sináptico muy pequeño y el neurotransmisor va a transmitirse. Entonces tiene que haber una neurona presináptica y una neurona posináptica. Nosotros tenemos unos tipos de receptores sensoriales. Hay fotorreceptores, el estímulo es la luz y el ojo es el órgano que se encarga de recibir ese estímulo a partir de fotorreceptores. Mecanorreceptores, presión, y es la piel, que es el tacto. Quimiorreceptores, sustancias químicas, boca y nariz. Termorreceptores, temperatura, calor y frío. La piel también es a partir del tacto. Y nociceptores, dolor, órganos y piel. Entonces aquí vemos vista, oído, olfato, gusto y tacto. La vista, su órgano es el ojo y percibe formas, colores y tamaños. Oído, que percibe sonidos. Olfato, su órgano es la nariz, percibe olores. Este es un quimiorreceptor porque los olores están conformados por estructuras químicas y cada olor tiene una estructura química específica, al igual que el gusto, que también es un quimiorreceptor. Su órgano es la lengua, percibe sabores, diferentes sabores, dulce, salado, agrio, amargo, umami. Tacto, su órgano es la piel, que percibe frío, calor o dolor. Como les venía hablando ahorita, los neurotransmisores, el cerebro humano contiene decenas de billones de neuronas interrelacionadas. Existen más de 90 neurotransmisores diferentes conocidos actuando en la sinapsis. Sin embargo, los más destacados, la acetilcolina, es muy abundante porque transmite mensajes de los nervios periféricos a los músculos para que estos se contraigan. La noradrenalina o norepinefrina estimula la liberación de grasas, pero también está asociada con la liberación de hormonas relacionadas con la felicidad,
la libido, el apetito y el metabolismo corporal. Y la serotonina encontrada en altas concentraciones de plaquetas sanguíneas en el tracto gastrointestinal y en ciertas regiones del cerebro. Tiene función importante en ciertas regiones del cerebro y en la coagulación sanguínea, en la contracción cardíaca y en el desencadenamiento del sueño. Y la dopamina, químicamente semejante a la noradrenalina, y la L-Dopa, droga usada en el tratamiento de la dolencia del Parkinson. La dopamina afecta sobremanera el movimiento muscular, el crecimiento, la recuperación de tejidos y el funcionamiento del sistema inmunológico, además de estimular las hormonas del crecimiento. Clasificación de las drogas. Es importante aclarar que el sistema nervioso también puede tener unas afectaciones. Hay enfermedades que son asociadas al sistema nervioso, por ejemplo el Parkinson, el Alzheimer, son enfermedades que son asociadas a este sistema, ya que afectan directamente el procesamiento, están afectando también las células que son muy importantes, que son las neuronas en este caso, y hay otras afectaciones que es el uso de sustancias psicoactivas. Según los efectos producidos en el sistema nervioso central, la clasificación de las drogas según los efectos que producen a nivel del sistema nervioso. Hay drogas que se catalogan como depresoras, inhiben el funcionamiento del sistema nervioso central, ralentizando la actividad nerviosa y el ritmo de las funciones corporales. Hay otras que son de tipo estimulantes que producen una activación general del sistema nervioso central, dando lugar a un incremento de las funciones corporales. Y las alucinógenas o psicodislécticos, también conocidas como perturbadoras, producen un estado de conciencia alterado, deforman la percepción y evocan imágenes sensoriales sin entrada sensorial. Entonces aquí las clasifican: depresoras, los sedantes, el alcohol, opio y derivados y analgésicos. Se preguntarán por qué el alcohol. Es muy diferente ser que esté deprimido a que sea una depresora. Lo que hace el alcohol, sí, tú puedes estar en un estado de ánimo muy alegre, que bailamos toda la noche, que me sentí muy contenta, pero lo que hace es a nivel de, volvamos a la anterior diapositiva, ralentizar la actividad nerviosa. Por eso, las personas que conducen bajo el efecto de embriaguez o del alcohol, lo que hace es que sus reflejos se ralentizan, por eso no tiene la capacidad de reaccionar frente a una situación que se le presente, por eso se llama depresora. Y estimuladoras: nicotina, cocaína y derivados, anfetaminas, cafeína, teofilina, antidepresivos y estimulantes. Entonces ahí que las personas que consumen cafeína para estar súper activos, para estimularse, para no sentir cansancio, para estar pues en una actividad constante. Y las perturbadoras: cannabis y derivados, LSD, mescalina, peyote, psilocibina, hongos, inhalantes y pegamentos. Estas ya perturban la realidad, entonces tú puedes ya alucinar o ver otras reacciones. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que haya sido pues importante la información.